Hay un momento en que los cambios de discurso dicen mucho más que 1000 excusas. Y en la selección salvadoreña ese cambio ya ocurrió. El mismo técnico que llegó hablando de ir al Mundial de 2026 hoy habla de un proceso a 2030. ¿Fue siempre su objetivo o es simplemente una forma de lavarse las manos después del fracaso de la Copa Oro? Aquí lo analizamos. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y recuerda, yo soy Eric y esto es Universo ES. Empezamos. Cuando el Bolillo Gómez fue presentado como técnico de El Salvador en febrero de 2025, su discurso fue directo y claro: luchar por el Mundial. No habló de 2030, no mencionó un proceso largo, habló de trabajo en ambiciones inmediatas y la clasificación de la Copa del Mundo a 2026. Así fue su carta de presentación, pero después del papelón en la Copa Oro, el libreto cambió. Ahora resulta que todo era parte de un proceso a largo plazo. Ahora sí, Bolillo habla de 2030. Y que quede claro, yo no estoy en contra de los procesos. Al contrario, los he pedido por muchos años durante mucho tiempo. Pero me molesta el oportunismo, porque si realmente el proyecto era a 2030 desde el inicio, yo pregunto, ¿qué se ha hecho en estos meses para sostenerlo? ¿Qué trabajo estructural se ha realizado con las selecciones menores? ¿Cuántos campamentos, cuántos amistosos, cuántos proyectos paralelos se han activado? No me engañen, lo que hizo Bolillo en su llegada fue apostar por los veteranos, creyendo que con ellos podía llegar al Mundial de 2026. Pero en la Copa Oro se dio cuenta de que no alcanza y cambió el discurso. Si desde el principio el objetivo era 2030, ¿por qué no se lo dijo así al país? ¿Por qué no se comenzó desde el inicio a trabajar con la Sub-17, que clasificó al Mundial? Esa Sub-17 será la base de la selección a 2030. Pero ¿cuántos partidos ha jugado esa generación desde la clasificación? ¿Cuántos entrenamientos? ¿Cuántos campamentos internacionales? Y lo peor, ¿quién es el técnico de la selección preolímpica? No hay. Y yo pregunto, ¿dónde está el trabajo que respalde ese supuesto proceso? Y para que no digan que solo le doy palo, el caso de Brandon Ramírez es aplaudible. Debutó ante Guatemala, marcó y fue llevado a la Copa Oro, pero no tuvo minutos. Entonces, ¿cuál es el plan? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la lógica del proceso a 2030? Si no se les da continuidad a estos talentos, si Bolillo realmente cree en ese proceso, tiene que trabajar de la mano de Juan Carlos Serrano. Tiene que exigirle a la federación que active la selección sub-17, que le dé fogueos, que se le den giras, que le den oportunidades, porque si no hay trabajo de base, no hay proceso. Seamos honestos. Bolillo insistió con los veteranos, que ya no estaban para sostener un proyecto. Incluso hubo un jugador local que fue convocado en más de 3 ocasiones y todos saben cuál es, y nunca se presentó. Dijo que tenía problemas personales, familiares, eso fue lo que comentaba. Y ahí está el doble discurso, porque he escuchado a muchos criticar de por qué supuestamente le ruegan a Roldán, de por qué hablan de Roldán, pero también se le rogó a ese jugador local, que nunca llegó y que nunca vino. Entonces, ese doble discurso, esa hipocresía por parte de la prensa en el mayor de los casos. Estamos cansados de los cambios de discursos, cansados de que nos vendan una idea cuando las cosas van mal. Y lo voy a decir claro. Para mí Bolillo fue mal asesorado, confió en voces que le dijeron que con la base local, que con estos y los demás, alcanzaba. No alcanzó y lo demostró en la Copa Oro. Ahora cambia el discurso para hablar de 2030. Pero antes de continuar, momento de entretiempo en esta gran historia del fútbol salvadoreño. Si te está gustando este contenido, suscríbete al canal, es totalmente gratis, te toma 2 segundos y nos ayuda a que más gente conozca estos talentos que pueden cambiar la historia de la selecta. Así que ya sabes, dale al botón de suscribirte, activa la campanita y seguimos con esta historia que aún no termina. Si de verdad vamos a trabajar con el 2030 como meta, entonces hagámoslo en serio. La Sub-17 necesita preparación real, necesitan torneos, necesitan entrenadores dedicados. Serrano no puede estar de dos lados, con la selección mayor y con la sub-17. Tiene que estar enfocado en selección sub-17. Y el preolímpico es otra oportunidad. No tenemos a un técnico para esa selección preolímpica, para esa selección sub-21 o sub-23 en tal caso. Pero muchas selecciones ya se están preparando. Este es el momento ideal para conformar una selección sub-21 o sub-23, con jugadores como Brian Lobo, Guardado de la anterior selección sub-20, Jeremy Garay, Alejandro Cano de la selección de Gerson Pérez, Mayer Gil, entre otros nombres que se han ido quedado, y también figuras que han aparecido, Gabriel de Acevedo, Isaga Lemayao, entre otros. Esa selección puede ser la antesala de la mayor, y si Bolillo no puede ver a esos jugadores en partidos oficiales o de FIFA, al menos puede verlos ahí,
en una selección sub-21 o sub-23, en torneos de la misma categoría o en campamentos en el exterior, en Europa. Eso no es desperdicio de dinero, eso es planificación, eso es proceso. ¿Pero eso lo hemos visto? No, por eso vamos a exigir desde ahora. Y lo voy a decir bastante claro, no estoy en contra de los procesos. Si Bolillo hoy dijo proceso 2030, vamos Bolillo, proceso 2030. Pero vamos a exigir, porque vamos a exigir que sea un proceso de verdad. Y no solo palabras. Y no me estoy inventando nada, porque Bolillo bien lo sabe, y bien lo hizo en Ecuador cuando clasificó al primer mundial de esa selección. Conformó una selección alterna. ¿Sabe cómo se hace? Solo falta voluntad, porque si queremos llegar bien al debut ante Guatemala en eliminatorias, al menos a competir, hay que comenzar desde ya y no a improvisar. No a poner a Cerritos porque tocaba rotar a Cartagena, sino por convicción, porque Cerritos te demostró que para mí, en lo personal, está mejor que cualquier volante de la liga local. Y lo demostró en el partido de ayer. Pero ayer fue titular, ¿saben por qué? Porque Bolillo decidió guardar a Cartagena para las eliminatorias, porque si no, no hubiera jugado Cerrito. Lo mismo con Harold Osorio, pero costó darles la oportunidad. ¿Y qué pasa con los legionarios? ¿Por qué los que juegan en la MLS Next Pro o en la USL, por qué en Guatemala sí sirven y por qué en El Salvador no? Porque les recuerdo, allá hay un jugador en la MLS Next Pro, en Guatemala, Olger, que anotó doblete. Uno le anularon, el otro fue válido. Y juega en la MLS Next Pro. Y acá nos burlamos de esa liga y esa es la hipocresía. Porque no sabemos escautear, no sabemos escoger. Y como somos ignorantes en esas ligas, decidimos burlarnos y hacerlas de menos. Cuando esas ligas aportan jugadores a otras selecciones que están mejor que nosotros. Y destacan, no solo van a participar, destacan como el ejemplo que les di, real, ahora, presente en la Copa Oro. Si hablamos de proceso, empecemos a construirlo. Mayer Gil, Jeremy Garay, Gabriel de Acevedo, Ixtel Colocho, Alejandro Cano y los chicos de la selección sub-17, Brandon Ramírez, Así Gómez, Rafa Hinojosa, Steven Espinosa, Tobar, entre otros. Son nombres para una selección sub-21 real, una sub-21, sub-23, que acompañe a la mayor, que se foguee, que compita, que crezca. Como lo hizo en su momento con otras selecciones Bolillo Gómez, como la que les di el ejemplo de Ecuador, y como lo hacen otros países como la misma Panamá ahora. Si el discurso ahora es 2030, entonces que no queden palabras, que queden hechos, que no sea solo una forma de sacarse la presión del fracaso de la Copa Oro, que no sea solo para llenar y salir libre de las conferencias de prensa, que sea un proyecto real. Desde este canal Universo ES vamos a estar atentos, porque queremos un proceso, sí, claro que lo queremos. Pero queremos verdad también, transparencia. Y ahora te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿De verdad estamos construyendo un proceso hacia el 2030 o solo nos cambiaron el libreto para salvar la cara después del fracaso en la Copa Oro? Te leemos en los comentarios. Yo soy Eric y esto es Universo ES. Por ejemplo, Guatemala es un equipo que al principio no rendía y ya dejaron el técnico y el proceso va adelante. A mí me contrataron para un proceso. Y yo les dije ayer que ir al Mundial ahora es un sueño, una ilusión y la vamos a luchar, pero no es proceso. No es proceso porque serían 4 meses. Sería una racha ganadora y por ahí nos metemos para ir al Mundial. Pero tenemos que mejorar mucho. Profe, hablando de ese sueño, de ese proceso, se vienen nuevos rostros, usted lo mencionaba en su momento, de que va a conversar también para tener nuevos jugadores en selección nacional. Sí, claro. Estamos mirando, es que estamos mirando, no hemos alcanzado a ver todos los jugadores, tenemos una lista importante y vamos a ver cómo existe la posibilidad de verlos. Pero la verdad, uno ve los jugadores de fútbol en competencia, compitiendo. Profe, los nacionalizados, ¿caben en la idea de Bolillo Gómez? Sí, claro. ¿Ha hablado ya con algunos, profe? Pues hemos conversado, tenemos una lista y estamos en ese trabajo. Profesor. Un equipo... Voy a decir una cosa que a lo mejor me van a criticar. Es un equipo que para el 2030 tiene que estar full. ¿Sí me explico? Pero nos ilusiona este cuadrangular. Porque hemos enfrentado rivales que yo no creo que nos hayan superado futbolísticamente o en la cancha. Hemos tenido problemas de parte ofensiva. Es la que tenemos que mejorar. Entonces, ojalá, sería muy bueno, pero sería un golpe como de decirte de que hay mucho trabajo, que se clasificó porque se cambió. No, los procesos son más de un año, y viene una sub-17 que va a un mundial, entonces ahí se tiene que pegar. La ilusión está, ojalá nos tengamos una buena racha en el cuadrangular y nos metamos, pero no es por el proceso, ¿sí me explico? El proceso es 2030,
de gente que está ahora, aquí hay 19 jugadores con 21, 22, 23 años, hay jugadores que tienen un partido y otros tienen 5 o 4 partidos, entonces una selección joven y muy novata todavía para este torneo, ¿me entiende?